Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. En el cuarto de atrás esta semana hemos invitado a Jan Neruda. Jan Neruda es un poeta, cuentista, dramaturgo y novelista checo nacido en 1834. Es uno de los principales representantes del realismo checo y miembro de lo que se llamó en su momento la Escuela de Mayo. Fue creador del género folletín en su país y su obra en general promueve el renacimiento de la cultura checa. Formó parte de los círculos culturales de su generación y era conocido como un crítico incisivo. Su obra más conocida son los cuentos de la Mala Stranza. La Mala Stranza es un pequeño barrio de Praga donde él nació y creció, y sus libros están llenos de observaciones pertinentes, agudas, llenas de detalle. Tiene una capacidad muy grande de describir los detalles. Hay una anécdota en relación precisamente con Jan Neruda que no quiero dejar de contar, y es que dicen que es precisamente el apellido de este escritor el que inspiró el seudónimo de Pablo Neruda, quien nunca desmintió que ese nombre lo hubiera tomado precisamente el escritor checo. Aunque hay quienes indican, también hay unos detractores de esta historia, que no es posible que Pablo Neruda hubiera tomado el nombre de Jan Neruda, porque en esa época era casi imposible conseguir traducciones de este escritor, sobre todo por la distancia geográfica y por la cercanía en el tiempo en el que vivieron. Precisamente uno de los cuentos que traigo hoy es un cuento que sale de Cuentos de la Mala Stranza y se llama La mujer que redujo al mendigo a la miseria, y dice así: Quiero escribir algo acerca de un suceso triste, pero veo delante de mí la cara alegre del señor Boktysek, sana y brillante, siempre encarnada, que, los domingos especialmente, recordaba la carne asada, rociada con manteca fresca, que tanto me gusta. Pero también los sábados. El señor Boktysek no se afeitaba más que los domingos, cuando había vuelto a crecerle la barba blanca como nata espesa que adornaba su cara apetitosa. Ofrecía al señor Boktysek un simpático aspecto. También tenían ciertos atractivos sus cabellos. No poseía muchos en realidad. Empezaban debajo de la redonda calva y eran bastante canosos. Unos casi ya de color de plata y otros tirando ligeramente amarillo, pero eran finos como la seda y rodeaban delicadamente su cabeza. El señor Boktysek llevaba la gorra siempre en la mano y se cubría, a lo más, cuando tenía que pasar por un sitio demasiado soleado. En total, me gustaba el señor Boktysek mucho. Sus ojos azules brillaban alegremente y su cara era como un ojo muy redondo, todo sinceridad. El señor Boktysek era mendigo. No sé lo que había sido antes, pero a juzgar por lo que conozco de la Mala Strana, debía de ser un mendigo antiguo, y a juzgar por su salud, podía seguir ejerciendo su profesión mucho tiempo. Se parecía, pues, a un aya. Su edad era fácil saberla aproximadamente. Una vez le vi paseándose con pasos menudos por la colina de San Juan, calle Ostruja arriba. Vio al policía Sim, que arrimado a la balaustrada tomaba el sol, y se acercó a él. El señor Sim era un policía gordo, tan gordo que su frac de color gris amenazaba siempre con estallar. Su cabeza, vista desde atrás, tenía el aspecto de varias salchichas que sudaban grasa. Dicho sea con perdón de los estimados lectores. Su casco brillante se tambaleaba sobre su enorme cabeza a cada movimiento, y cuando se lanzaba a la persecución de algún obrero que descaradamente y en contra de toda ley atravesaba la calle con la pipa encendida en la boca, tenía que quitarse siempre el casco y llevarlo en la mano. Entonces nos reíamos los chicos y dábamos brincos sobre una pierna, pero tan pronto como nos miraba, fingíamos que no habíamos visto nada. El señor Sim era un alemán de Slugno. Si viviese aún, y Dios lo quiera, me apostaría a algo a que hablaba todavía tan mal el checo como en aquellos tiempos. Y sabrán ustedes, solía decir, que lo aprendí en un año.
El señor Boktisek puso en aquella ocasión su gorra azul debajo del brazo y guardó su mano en las profundidades del bolsillo de su largo abrigo gris. Al mismo tiempo, saludó al señor Sim, que bostezaba aburrido en su puesto, con las siguientes palabras: «Dios le ayude», palabras a las que contestó el señor Sim saludando militarmente. Sacó después su modesta cajita de boj para el rapé, la abrió tirando de la oreja de cuero de la tapa y la ofreció al señor Sim. Este tomó unos polvos y dijo: «Usted también será ya bastante viejo. ¿Cuántos años tiene usted?» «Hombre», contestó el mendigo sonriéndose, «ya hará sus buenos 80 años del día en que mi madre me dio a luz para alegrar su corazón». El lector seguramente se habrá asombrado de que un mendigo pudiera atreverse a hablar con un policía tan amigablemente, y de que éste ni siquiera le apeara el usted, como seguramente habría hecho con algún forastero o con un subordinado. Y además debe tenerse en cuenta lo que representaba entonces un policía. No era uno entre muchos. Eran solamente 4 policías. Eran los señores Novak, Sim, Kledicki y Mace, los cuales alternaban en la vigilancia de nuestra calle durante el día. Eran el diminuto señor Novak del pueblo de Slavek, quien sentía preferencia por ciertas tiendas a las que le llevaba la afición a las copitas de Libovis, un licor. El gordo señor Sirm, natural de Slubnok, el señor Kedlik de Bisherhart, que ponía siempre una cara fosca pero que poseía un buen corazón, y finalmente el señor Mace de Rosmital, alto, con dientes excepcionalmente grandes de color amarillo. De cada uno se sabía de dónde era, cuánto tiempo había servido al rey y cuántos hijos tenía. Cada uno contaba con el cariño de nosotros los niños de la vecindad. Ellos nos conocían a todos, por eso siempre podían decir a las madres a dónde se habían escapado sus chiquillos. Y cuando en el año 1844 el señor Mace murió a consecuencia de las lesiones sufridas en el incendio del Renthaus, todos los vecinos de la calle Ostruja le acompañaron en su último viaje. Pero el señor Boktisek tampoco era un mendigo corriente, ni siquiera se cuidaba mucho de su exterior pordiosero. Era bastante limpio, por lo menos al principio de la semana. El pañuelo que llevaba alrededor del cuello estaba siempre bien atado. En su americana había a veces algún remiendo que otro, pero no como un pedazo de hoja de lata pegado de cualquier manera, ni tampoco de un color muy diferente al del traje. Durante la semana pedía siempre por la malastrana. En todas partes tenía libre acceso, y tan pronto como la señora de la casa oía delante de la puerta su voz suave, salía siempre con su moneda de 3 céntimos. Una moneda de este valor, medio kreskar, todavía suponía algo. Mendigaba desde la mañana hasta cerca de las 11, y después se iba a la iglesia de San Nicolás para oír la misa de las 12:30. Allí, cerca de la iglesia, no pedía nunca, y ni siquiera se fijaba en los mendigos que estaban sentados a la puerta. Después se marchaba a comer en cualquier parte, pues sabía que se le guardaba un puchero lleno con restos de comidas en muchas casas. Había algo muy desenvuelto y tranquilo en su comportamiento, algo que acaso había inducido a Theodore Storm a exclamar en una de sus poesías: «Si pudiera ir mendigando por las llanuras de la tierra». Únicamente el señor Hales, el fondista de nuestra casa, no le dio dinero nunca. El señor Hales era un hombre de estatura alta y bastante brusco de palabra, pero esto se le podía perdonar. Por lo menos el señor Boktisek se lo perdonaba. En lugar de dinero, le daba siempre cierta cantidad de polvos de su cajita de rapé. Y entonces la entrevista se verificaba los sábados, se desarrollaba siempre la misma conversación. «Ay, señor Boktisek, qué tiempos más malos». «Es verdad, y no serán mejores mientras el león del castillo no se ponga en el columpio de Bisherhart». El señor Boktisek se refería al león de la torre de la catedral de San Vito. Confieso que dicha afirmación del señor Boktisek se me había grabado en la cabeza. Que el referido león podía, lo mismo que yo, darse un paseo por el puente de piedra hasta el Bisherhart
y sentarse en el columpio que allí existe, no debía dudarlo de una manera decente y como hombre razonable. Tenía yo entonces ya 8 años. Pero ¿cómo, de tal paseo, debían derivarse mejores tiempos? Eso no me entraba en la cabeza. Era un día hermoso de junio. El señor Boctisek salió de la iglesia de San Nicolás, cubriéndose la cabeza con su gorra azul para protegerla contra los rayos del sol, y atravesó despacito la plaza de San Esteban, como se llama ahora. Ante la estatua de la Santísima Trinidad, se paró sentándose en uno de los escalones. La fuente detrás murmuraba alegremente. El sol calentaba. La vida era agradable. Era evidente que el señor Boctisek comía en alguna casa donde la comida se prolongaba hasta después de las 12. Apenas se había sentado, se levantó una de las pordioseras sentadas en la puerta de la iglesia de San Nicolás y se dirigió a él. La llamaban la abuela de los millones. Otras pordioseras prometían que la limosna que se les daba les sería devuelta a sus benefactores aumentada 100 veces. Ella, en cambio, no se contentaba con menos de millones y millones de veces. Por esta razón, la mujer del oficial Hermann, que acudía a todas las subastas de Praga, no daba limosnas a nadie más que a ella. La de los millones marchaba derecha cuando quería y cojeaba cuando le venía en gana. En esta ocasión iba derecha y directamente hacia el señor Boctisek al pie de la estatua. Sus faldas de dril ordinario, que cubrían su cuerpo seco, casi no hacían ruido mientras andaba. El pañuelo azul, muy echado a la frente, se movía a cada paso de la mujer. Su cara me había sido siempre horriblemente antipática. Era toda arrugas menudas que convergían como fideos finos hacia sus narices puntiagudas y hacia la boca. Sus ojos eran de un color verde amarillo como los de los gatos. Se detuvo cerca del señor Boctisek. «Alabado sea nuestro Señor Jesucristo», dijo con un mohín. El señor Boctisek se limitó a hacer un movimiento afirmativo con la cabeza, como en señal de que estaba de acuerdo. La de los millones se sentó al otro extremo del escalón y estornudó. Y luego observó: «A mí no me gusta el sol. Si me da en la cara, tengo que estornudar». El señor Boctisek no contestó nada. La de los millones corrió su pañuelo un poco hacia atrás y dejó al descubierto la cara. Sus ojos pestañeaban como los de los gatos al recibir la luz del sol. Tan pronto los tenía cerrados como le relumbraban bajo la frente como 2 puntos verdes. Su boca estaba en constante movimiento nervioso. Cuando la abría, se veía que delante, en la mandíbula superior, no tenía más que un diente completamente negro. «Señor Boctisek», volvió a empezar. «Señor Boctisek, yo siempre digo, si usted quisiera». El señor Boctisek callaba, solo volvió la cabeza hacia ella y miró su boca. «Siempre digo, si el señor Boctisek quisiera, nos podría decir dónde hay gente buena». El señor Boctisek continuaba impertérrito. «¿Por qué me está usted mirando tan fijamente?», preguntó la de los millones después de un rato. «¿Qué está usted viendo en mí?» «Ese diente, y me estoy preguntando por qué tiene usted ese solo diente». «Ah, mi diente», repuso, y después añadió: «Ya sabe usted que la pérdida de un diente significa algo como la pérdida de un buen amigo. Ya están en la gloria todos los que me querían y me trataron con sinceridad. Todos. Solo uno queda todavía, pero no le conozco. No sé dónde se encuentra ese buen amigo a quien Dios, en su misericordia, puso en el camino de mi vida. Dios mío, me encuentro demasiado abandonada». El señor Boctisek se quedó mirando al suelo delante de sus pies y sin decir palabra. Algo como una sonrisa, como el reflejo de una alegría, pasó por la cara de la pordiosera, pero era una sonrisa antipática y fea. Puso su boca en punta. Parecía que toda su cara se había concentrado en sus labios como sobre un tallo. «Señor Boctisek, nosotros dos podríamos llegar todavía a ser felices. Estos días he soñado siempre con usted. Creo que Dios lo quiere así. Usted está tan solo, señor Boctisek.
Nadie le cuida. Usted tiene en todas partes buenos amigos. Tiene mucha gente buena. Yo me iría a vivir con usted. Tengo alguna ropa de cama. El señor Botisek, mientras tanto, se había levantado lentamente. Cuando estuvo en pie, recogió con su mano derecha el gorro azul. «Prefiero tomar arsénico», dijo bruscamente. Inmediatamente se marchó sin saludar siquiera. Luego se alejó hacia la calle de Ostruja. 2 globos verdes lucieron detrás de él hasta que dobló la esquina. La de los millones bajó después su pañuelo casi hasta la barba y se quedó sentada mucho tiempo, sin moverse. ¿Acaso se había dormido? De repente empezaron a circular rumores extraños por la Malá-Strana, y cuantos los oían se resistían a creerlos. El señor Botisek. Su nombre sonaba muchas veces en las conversaciones y cuando aparecía calmado el rumor, volvía a oírse. El señor Botisek. Pronto me enteré de todo. Se decía que el señor Botisek no era un pobre. Tenía, así por lo menos se aseguraba, 2 casas detrás del río. Y ni siquiera era verdad que vivía detrás del castillo en un lugar cerca de Brusca. Estaba tomando el pelo a la buena gente de la Malá-Strana y hacía mucho tiempo. Cundió la indignación. Los hombres se enfadaron, sentían la ofensa y les dio vergüenza de haber sido tan crédulos. Granuja, decía uno. Lo cierto es, añadía otro, que nadie le ha visto pedir limosna los domingos. Probablemente estaba entonces en su casa, dándose una buena comida con carne asada y todo. Las mujeres vacilaban todavía. La buena cara del señor Botisek les parecía, a pesar de todo lo que se contaba, demasiado sincera. Pero llegó a propalarse otro rumor peor todavía. El mendigo tenía también, según las últimas noticias, 2 hijas que se le acechaban de señoritas. Una tenía como novio a un teniente y la otra quería dedicarse al teatro. Gastaban guantes e iban de paseo a la Stromovka. Esto convenció al fin a las mujeres. Y en 48 horas, por así decirlo, cambió por completo la suerte del señor Botisek. En todas partes se le rechazaba con el pretexto de los malos tiempos que corrían. Donde antes le habían guardado sus comidas, le recibían diciendo que no había quedado nada. O peor todavía, somos pobres, no tuvimos más que lentejas y eso no es para usted. Los golfillos de la calle le rodeaban y le chillaban. ¡Casero! ¡Casero! Un sábado en que me encontraba yo delante de mi casa, vi acercarse al señor Botisek. El señor Herz estaba en la entrada, como de costumbre, apoyado en el marco de la puerta. Involuntariamente, presa de un miedo inexplicable, entré corriendo en la casa y me escondí detrás de una de las hojas de la puerta. Mirando por la rendija que dejaban libre los goznes, pude ver muy bien al pobre señor Botisek. La gorra le temblaba en las manos. No venía con su sonrisa franca como otras veces. Tenía la cabeza inclinada y el amarillento pelo en desorden. «Alabado sea nuestro Señor Jesucristo», saludó con voz alterada, y casi no se atrevía a levantar la cara. Sus mejillas estaban pálidas y sus ojos habían perdido todo brillo y parecían muy cansados. «Me alegro de que venga», exclamó el señor Herz. «¿Quiere usted prestarme 20.000 florines? No tenga miedo que no los perderá. Le daré una buena hipoteca. Se me ha presentado la ocasión de comprar la casa de al lado, llamada El Cisne». No terminó. Al señor Botisek se le saltaron de repente las lágrimas de sus ojos asustados. Pero, pronunció entre sollozos, ¿pero no he sido yo toda mi vida un hombre honrado? Con pasos vacilantes atravesó la calle y se desplomó en la entrada exterior del castillo. Bajó la cabeza que tocó casi las rodillas y rompió a llorar amargamente. Irrumpí en el cuarto de mis padres temblándome todo el cuerpo. Mi padre estaba en pie ante la ventana mirando a la calle y me preguntó: «¿Qué le dijo el señor Herz?». Me quedé mirando al señor Botisek, que seguía llorando. Mi madre, que estaba preparando la merienda, volvió a la ventana,
Miró durante un rato y tornó a marcharse, moviendo la cabeza como diciendo que no estaba conforme con lo que veía. El señor Boctisek la miró. «Que Dios se lo pague», balbuceó después de un rato en voz baja, y después añadió: «pero ahora no puedo tragar nada». En lo sucesivo, no volvió a pedir limosna por la mala Estrana. Detrás del río tampoco podía ir por las casas. Allí no le conocía la gente ni los policías. Se estableció, pues, en la plazoleta de los Caballeros de la Cruz, precisamente enfrente del cuerpo de la Guardia Militar, cerca del puente. Le veía allí siempre cuando nosotros, al tener un cuarto de hora libre, nos íbamos al otro lado del río para echar un vistazo a los escaparates de las librerías del Stare Mesto. Su gorra yacía siempre delante de sus pies, su cabeza estaba siempre inclinada sobre su pecho, en la mano tenía un rosario y no se fijaba en nadie. Su calva, sus mejillas y sus manos habían perdido el rosado color sano que poseían aún hacía poco. La piel de su cara tenía un matiz amarillo y estaba surcada por innumerables arrugas. Y, ¿lo digo o no lo digo? Aunque, ¿por qué no decirlo? No me atreví desde entonces a acercarme a él. Siempre di la vuelta por detrás para poder echarle una moneda, la que antes recibía él en casa todos los jueves, sin que me viera, y poder así echar enseguida a correr. Después me lo encontré una vez en el puente. Le acompañaba un policía para llevarlo a la Malá Estrana. Después no le volví a ver. Un día frío y nebuloso de febrero, fuera en la calle, había aún luz. Las ventanas estaban cubiertas por una capa espesa de hielo en la que brillaban los reflejos amarillos del fuego de la chimenea enfrente. Delante de la casa rechinaban las ruedas de un carrito y ladraban unos perros. «Corre, hijo, trae medio cuartillo de leche», me dijo mi madre, «pero abrígate bien el cuello». Fuera estaba la lechera subida en su carrito y al lado el policía señor Cledickley. El cabo de una vela de cebo lucía tranquilamente en la linterna cuadrangular que colgaba del carrito. «¿Qué dice usted del señor Boctisek?», preguntó la lechera, cesando de remover la leche con el cucharón que tenía en la mano. A pesar de que a las lecheras les estaba oficialmente prohibido usar el cucharón para batir la leche, con objeto de que apareciera ésta como con mucha nata. La lechera lo tenía, pero el señor Cledickley poseía muy buen corazón, como dije antes. «Sí, señora», contestó, «le encontramos, después de la medianoche, en el Oughest, al lado del cuartel de artillería. Estaba ya completamente rígido y le metimos en la capilla mortuoria del convento de las Carmelitas. No tenía más que una americana hecha jirones y unos pantalones miserables. Ni siquiera llevaba camisa debajo». Y hasta aquí va este cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle me gusta, compartirlo con amigos y conocidos y dejarme todos sus comentarios. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.